El Gobierno, mediante decreto ley emitido hace escasos días y con vigencia a partir de este mes de marzo, ha suprimido por fin las tasas judiciales, que al fin y al cabo ellos mismos impusieron ahora hace algo más de 2 años. Esta limitación de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos ha supuesto, entre otras cosas, que las compañías aseguradoras, los vecinos morosos y las entidades bancarias que imponen cláusulas abusivas se aprovechen del ciudadano medio que tiene menos recursos para litigar. Esta situación ha supuesto una vulneración de derechos fundamentales, básicos e inalienables que nunca se deberían haber suprimido. Los casos que nos encontramos es en el que ahora mismo se ha acabado por fin el no poder presentar un recurso de apelación que tenía un coste hasta ahora de 800 euros de tasa judicial por el hecho de querer recurrir una sentencia que consideramos injusta. Se acabó también el no poder demandar a tu propia comunidad de propietarios porque consideras que ha habido algún acuerdo en la Junta que debe ser impugnable. Esto tenía hasta ahora un coste de unos 300 euros cuando el beneficio que podías obtener era muy inferior a esta cantidad. Se acabó también el no poder reclamar una multa, poder demandar ante un juzgado de lo contencioso administrativo por una multa porque el coste de pagar la tasa judicial es superior al valor que tiene la propia multa. Y por último se acabó también el no poder reclamar una deuda que tiene alguien contigo de apenas 2.000 euros por el hecho de ser tú el perjudicado y a pesar de ello tener que adelantar 150 euros en concepto de tasa judicial. Bueno, si decimos la verdad, la realidad es que no se han acabado del todo las tasas judiciales porque no solo las grandes empresas siguen sufriendo la necesidad del pago de una tasa judicial, sino que nos vamos al pequeño empresario y también algunas fundaciones y algunas ONGs que tienen que seguir abonando cantidades en concepto de tasa, cuando éstas exceden la cuantía de 2.000 euros. Por tanto, todo humilde profesional que funciona a través de una SL y que está ahogado por la crisis que estamos padeciendo desde hace años, sigue sin poder defender los derechos sin tenerle que pagar previamente al Estado. Queda mucho camino por hacer.